la clase. Hacemos el documento. Si se logra visualizar, me comentan. Sí, ingeniero. Listo. Pues bueno, no. La clase anterior nos quedamos prácticamente en lo que son consejos sobre el tanque de combustible. Si hablábamos, les decía yo que mantener el tanque de combustible en buen estado, en buenas condiciones, pues es crucial, ¿no? Para una seguridad y un funcionamiento eficiente del vehículo. Como aquí pueden ver, tenemos algunos consejos, como uno de ellos es mantener el tanque lleno. ¿Por qué? Porque evita la condensación, ¿no? Es decir, que mantener el tanque lleno reduce la cantidad de aire dentro del tanque de combustible, ¿no? Lo que esto disminuye una posibilidad de condensación, ¿no? Y la formación de agua prácticamente en el combustible que puede causar corrosión, óxido y otros ciertos problemas también, ¿no? La prevención de la evaporación, pues en este caso un tanque lleno reduce la evaporación del combustible. ¿Por qué? Porque mejora la eficiencia y reduce las emisiones contaminantes. La revisión periódica del tanque, ¿no? Una inspección visual, pues se revisa el tanque para detectar de posibles fugas, abolladuras o signos de corrosión, ¿no? Una inspección visual, cual puede ayudar, ¿no? A identificar estos problemas antes de que se conviertan en problemas serios, ¿no? Que tenga de pronto algún costo alto o, bueno, tal vez solo sea alguna fisura que pueda arreglarse rápidamente, quién sabe, ¿no? O incluso daños más severos. Entonces, por algo siempre hay que tomar en cuenta esto. Probar la estanqueidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de vez en cuando hay que tomar cartas en el asunto en esto, especialmente antes de viajes largos, ¿no? Es decir, verificar que no haya obviamente fugas de combustible. Otro consejo importante, ¿no? Y muy puntual que es utilizar combustibles de calidad. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que llenar el tanque con combustible de alta calidad y evitar estaciones de servicio que sean de dudosa reputación, ¿no? Es decir, combustibles de mala calidad que pueden contener mayor tipo de impurezas que dañen al motor y al sistema de inyección. O sea, hay que saber dónde tanquear el vehículo, ¿no? Ahora, yo por experiencia propia les puedo decir que mejor es tanquear en gasolineras, por ejemplo, que tenemos aquí en nuestro país, en la gasolinera Primax, que es una buena gasolinera. En ese tipo de gasolineras es buen combustible. Y otra aquí en nuestra ciudad, directamente en la gasolinera de nuestro sindicato de choferes, que ese es uno de los mejores combustibles que hay y colocan correctamente la cantidad correcta que nosotros necesitamos. Yo por experiencia propia personal, las dos gasolineras son las más correctas. Aunque en ciertas Petrocomercial también hay una que otra que son buenas, como por ejemplo la de la Politécnica. Los que son de aquí de Riobamba creo que deben conocernos. Pero de ahí, más recomendable son las gasolineras Primax, la gasolinera de nuestro sindicato de choferes y la Petrocomercial que les digo de la Spoils de la Politécnica. Esas tres son muy buenas para tanquear ya que ponen el combustible exacto. Es un combustible también bueno, ¿no? Que sí dura. Entonces, eso también hay que tener bastante en cuenta. Ahora en lo que refiere a aditivos, pues hay que considerar el uso de aditivos recomendados, ¿no? Para el fabricante del vehículo. De paso, para mantener limpio el sistema de combustible y mejorar también el rendimiento del motor, ¿no? Hay ciertos aditivos, como les digo, que hay que utilizar, otros no, porque por ejemplo, si vamos donde, yo que sé un ejemplo, donde el lubricador de confianza, llamémosle así, ¿no? Teniendo mucho respeto a cada uno por su profesionalismo y todo, ¿no? Pero ellos a veces por vender, o le viene algún proveedor, les dice, sabe que este aditivo está bueno para estos vehículos. En estos
como en el Corsa le hizo bien, un ejemplo, o en el Nissan, en este Nissan le hizo bien, entonces como todos son carros sedán, son pequeños, póngale nomás, nos queda bien. Póngale nomás este aditivo. En este bus le hizo bien. Póngale nomás, como son todos buses, póngale nomás en ese también. Y no, no es así. Por algo, como nos dice les digo en la explicación, pues es recomendados por el fabricante. El que el fabricante permita poner, ese hay que colocar. ¿Por qué? Porque el fabricante recomienda esta situación porque por las propiedades que tenga este aditivo, ¿no? Que son las correctas para el motor y de esta forma tenga un correcto funcionamiento y también no cause un desgaste prematuro, ¿no? Y después tener que estar sometido a grandes costos, a grandes gastos, es algo ilógico, ¿no? Por esa parte. Bien, ¿no? Pues una vez terminado este tema de- del tanque de combustible, vamos directamente a hablar sobre la bomba de combustible. Pues la bomba de combustible, la bomba de gasolina es directamente la encargada permitir, a ver, denme un segundito. Diga Edison. Disculpe que le interrumpa. Que no sé si he escuchado en las redes hacen publicidad de unas pastillas que dicen que se le pone creo que a los carros, no sé si en el tanque de combustible o algo, pero como que para que rinda más el combustible. ¿Eso es beneficioso o cómo funcionarían esos? Es que a eso me voy. Eso es lo que les acababa de explicar, por ejemplo, en este tema. No ven, salen muchas, llamémosle tecnologías, situaciones que se puede poner para que ayude el rendimiento. Pero eso les digo, si la ficha del fabricante de su vehículo le dice que no está permitido ponerle, entonces no se pondría. ¿Por qué directamente? Porque no sabemos, como les explicaba anteriormente en los temas anteriores, no sabemos, digamos, un ejemplo, el motor de este vehículo que tengo yo ahora, cualquier vehículo, yo que sé, digamos, un Hyundai Accent tengo en este momento, digámoslo así, y el fabricante lo ha hecho el motor de aluminio. Pónganse en que como el compañero nos dice, esta situación que le agregamos nuestro motor no es fabricado para soportar estas añadiduras, estos aditivos. Entonces, ¿qué produce? Produce desgaste, un mal funcionamiento. No sabemos, ¿no? Eso es lo que les digo directamente. Hay que fijarnos en la ficha del fabricante. Todo lo que nos dice el fabricante hay que colocar correctamente porque a corto o a largo plazo, ahí es donde tenemos las respectivas averías, ¿no? Que a veces nosotros podemos decir, bueno, esta avería tal vez fue por desgaste del tiempo de uso, cuando quizás el fabricante nos mandó ahí directamente en la ficha que a este kilometraje puede existir falla, por ejemplo, ya nos va a dar falla de este elemento y fue más antes y tal vez fue por lo que le agregamos sin una previa consulta técnica con el manual de mantenimiento y un técnico adecuado. Entonces, estamos en esa parte. Ah, listo, gracias. Listo. Bien, la bomba de combustible. La bomba de combustible, como les decía, no, pues es directamente una bomba de gasolina, ¿no? Directamente es la encargada de garantizar que los inyectores reciban un flujo de combustible necesario, es decir, pero esto de manera constante, a través de los rieles, ¿no? Pues esto atrae el líquido directamente al tanque. Esto directamente es esencial para que tenga un funcionamiento correcto, ¿no? Existen distintos tipos de bombas de combustible, de gasolina, ¿no? Por ejemplo, los coches o vehículos más antiguos, ¿no? O que usan el carburador, pues esos tienen instalado la bomba, pues, al lado del motor, ¿no? Es una bomba mecánica. Y en los vehículos nuevos, pues ya tienen bombas eléctricas instaladas directamente en el interior del depósito del combustible o a sus alrededores. Directamente estas suelen funcionar con 12 voltios, ¿no? Es decir, que esto sucede cuando se acciona un relé, ¿no? Que tiene el vehículo, pues un relé que tiene la bomba, ¿no? Se acciona para que haya este respectivo funcionamiento, porque si bien sabemos
Más allá de que existen bombas a gasolina, pues la función de todas estas es la misma, ¿no? Asegurar que el circuito de alimentación del motor tenga un suministro constante de combustible, ¿no? Es decir, pasen la cantidad correcta. Obviamente controlado y regulado por un elemento que se llama regulador de presión. Ustedes dirán cuál es la función principal, ¿no? Pues la función principal de la bomba es mandar el combustible, ¿no? En este caso la gasolina, que se encuentra en el depósito del vehículo hacia el sistema de inyección, en este caso, no carburador, ya dependiendo del vehículo, del año del vehículo, no si es antiguo o actual, aunque en nuestra actualidad ya todos los vehículos son a inyección, obviamente, ¿no? A partir, de hecho, desde el año 2001 en adelante ya empezaron a venir vehículos ya solo a inyección. Entonces, para que utilizando, ¿no? Por el sistema de inyección, pues posteriormente existe una pulverización para cada inyector, ¿no? En la cámara de combustión y obviamente ahí exista la mezcla de aire combustible que les había explicado anteriormente en temas anteriores, ¿no? Y directamente pues la bomba de combustible, de gasolina en este caso, puede, como les decía, estar ubicada en el motor si se trata de una bomba mecánica, ¿no? O en el propio tanque de combustible, ya si son bombas eléctricas, están adentro del tanque ya para medir toda situación. Es como les decía anteriormente, que por estas situaciones no hay que dejar bajar menos del cuarto de tanque de combustible al vehículo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando pasan las suciedades, cualquier situación, y ahí empiezan a taparse los sistemas, de pronto a dejar de funcionar correctamente. Entonces esto hay que tener muy, muy en cuenta y, y tanquear a tiempo, ¿no? Poner el combustible a tiempo para que no exista ninguno de estos tipos de fallos, ya que también a veces se le conduce con el cuarto de tanque y ya el vehículo comienza a perder combustible, baja más del cuarto y es como que comienza a quererse apagar incluso, ¿no? Y uno le forza para seguir en marcha, ¿no? Y el vehículo, como quien dice, comienza a seguir chupando por sus mangueras combustible. Y ahí en esa fuerza que hace, pues ahí es donde empieza a jalar, quién sabe, suciedades que vienen en el combustible, ¿no? Directamente. Entonces, por eso es mejor lo mínimo, cuarto de tanque. Menos de eso ya no. Ahora, si hablamos de las partes de una bomba de combustible, pues la bomba forma parte de un círculo de distribución de combustible. Obviamente este se compone por varios de sus elementos, como tenemos el depósito de combustible directamente, la bomba de combustible, el filtro, el filtro de combustible, el regulador de presión, el, el colector de admisión o múltiple de admisión que se le conoce, ¿no? La rampa de distribución y las válvulas de inyección directamente en este sistema. Pues ahora si hablamos del depósito, como su nombre lo dice, ¿no? ¿Y por qué les pongo conceptos cortos? Pues porque nosotros tenemos que ver lo básico, ¿no? Tampoco no nos podemos ir muy a fondo. Entonces, es para que conozcan y vean cada uno de estos temas, de estas situaciones, que por lo menos tengan una cierta noción, ¿no? Ya que ustedes directamente tampoco estudian para mecánicos, obviamente, pero sí, cuando uno es conductor sí tiene que tener ciertos conocimientos, ¿no? Para poder desenvolverse de pronto en alguna situación que se tenga cuando se esté conduciendo, ¿no? Pues si hablamos del depósito de combustible, obviamente es el receptáculo, ¿no? Donde se almacena directamente el combustible. La bomba de combustible, pues, ¿qué hace, no? Es la encargada de bombear el combustible hacia el motor directamente. El filtro de combustible, pues, protege al motor, ¿no? ¿Con qué fin? Pues evita que las partículas contaminantes perjudiquen el funcionamiento del motor. El regulador de presión. Pues obviamente este se dedica directamente a controlar toda la presión que existe de combustible en el sistema, ¿no? El colector o el múltiple de admisión es donde es la pieza o elemento, ¿no? Donde se recoge el exceso de combustible.
rampa de distribución, pues esta se encarga directamente de transportar el combustible hasta los inyectores. Y las válvulas de inyección son directamente las que inyectan eh, al motor, ¿no? El combustible directamente. Si hablamos de los tipos de bombas de combustible, pues en nuestra actualidad existen tres tipos de bombas de combustible, gasolina principalmente, ¿no? Si hablamos de una de ellas, pues es la bomba de gasolina mecánicas o de cárter que se le conoce, ¿no? Pues este tipo de bombas fueron utilizadas, fueron las más utilizadas, de hecho, ¿no? Hasta que salieron las bombas eléctricas que se montan en vehículos, obviamente estas bombas mecánicas en vehículos con carburador y se ubicaban directamente en el motor, es decir, pegadas al motor. Y ya que la mezcla de aire combustible se hacía directamente, obviamente, desde el carburador y suelen trabajar a menos de un bar de presión, ¿no? Y obviamente se debían cambiar a los 150.000 kilómetros a 200.000 kilómetros de este tipo de bombas, ¿no? Ahora, si hablamos de bombas a gasolina o eléctricas o las actuales que tenemos ya en los vehículos actuales, pues son ya directamente las más usadas en la actualidad, ya que estas se montan en los vehículos con sistemas de inyección y suelen instalarse, como les decía, en el interior del depósito de combustible. Al igual que las bombas mecánicas, obviamente tienen la disposición de diafragma, a diferencia que en las mecánicas, pues se accionan por el árbol de levas, ¿no? Y en la electrónica de la bomba ya directamente se acciona por un interruptor que tiene directamente, que se le conoce como solenoide, ¿no? Casi ya todas las bombas eléctricas trabajan a 12 voltios y pueden generar una presión de fuerza, todo, ¿no? De unos 3 a 6 bares, ya depende del tipo de bomba que esté incluida en cada vehículo, ¿no? Principales ventajas, ¿no? De la bomba eléctrica con respecto a a la bomba mecánica, pues estas ya son más ligeras, es decir, ya son de menor tamaño y generan una mayor presión de combustible. Son más seguras y eficientes, ya que son las centrales del coche, ¿no? Es decir, las que regulan dependiendo del rendimiento del motor en cada momento de funcionamiento, ¿no? Obviamente estas bombas ya se calientan menos que las mecánicas debido a que ya se encuentran dentro del tanque del combustible, entonces ya se regulan directamente. Ahora otra bomba que tenemos es la bomba de turbo, ¿no? Pues este tipo de bombas ya no son no son populares y ya no se montan directamente en los automóviles. Estas ya se montan directamente ya en aviones, ¿no? Entonces no son muy populares este tipo de bombas de turbo, ya que en ese tipo de bombas, pues el motor gira en un disco de turbina, es decir, estos motores ya son en forma de turbina, circulares, ¿no? Es directamente en estas ya transportan aquí mismo el combustible y este tipo de bombas ya son más silenciosas y eficientes, pero muy sensibles a romperse, ¿no? Por los contaminantes de combustible, pero eso no tenemos presente directamente ya en vehículos. Ahora sí, sí tenemos, acá a ver, sí, este tema me estaba olvidando de ver. ¿Qué pasa si la bomba de combustible no funciona, ¿no? Pues como tenemos aquí en el concepto, pues si la bomba de combustible no funciona en absoluto, pues el motor directamente no arrancará, ¿no? Ya que los inyectores, o bueno, en el caso de los vehículos antiguos, o el carburador, no lleven que no llevan el sistema de inyección, ¿no? Pues no reciban el combustible, por lo que la mezcla necesaria para la combustión no podría darse y el motor directamente no tendría arranque, no encendería. La mayoría de averías del sistema de alimentación de combustible se producen más por impurezas en el combustible, que terminan por estropearse, ¿no? Es determinante mantener limpio el sistema de alimentación.
Hablamos de las fallas más comunes de una bomba de combustible, pues como cualquier otro elemento del vehículo, ¿no? La bomba de gasolina, combustible, mecánica, ¿no? Eléctrica, puede verse afectada por deterioros o averías y algunas fallas pueden ser más comunes que otras, ¿no? Pues para determinar esto con mayor exactitud, si lo que la falla directamente es la bomba de combustible u otro elemento del motor, de pronto como las bujías, la sincronización del motor o los mismos inyectores, ¿no? Es necesario seguir algunos pasos, como por ejemplo uno de ellos es girar la llave de encendido. ¿Qué quiere decir esto? Pues si el vehículo no arranca, pero sí inicia con el intento, ¿no? Es muy probable que esto se deba a una bomba de gasolina. Pues para descartar este problema, un problema en las bujías, una falla muy común, pues en los vehículos se puede conectar directamente un probador de chispa, que existe un multímetro, ¿no? A uno de los cables de las mismas. Y obviamente si genera chispa, es que las bujías están en buen estado y la avería está en otro elemento, ¿no? No directamente aquí. En lo que depende a la sincronización, ¿no? Pues la forma de comprobarlo es ver si la cadena de tiempo del motor, pues encargada de sincronizar su movimiento, gira con normalidad, es decir, no tiene tirones, ¿no? No hay tirones. Esto se ubica en una parte lateral del motor, ¿no? Y el procedimiento suele ser mucho más sencillo con sincronización por la correa, ¿no? Ahora bien, pues, ¿cuáles podrían ser fallas más comunes en la bomba de combustible mecánica o eléctrica, ¿no? Pues uno de ellos, por ejemplo, los tirones. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues que en ciertas ocasiones, ¿no? El filtro de combustible puede obstruirse, es decir, no puede pasar directamente el combustible, lo que esto repercute en el desempeño de la bomba y que no es capaz directamente de suministrar gasolina a una presión constante y en una cantidad suficiente. Y como consecuencia, pues el motor funciona directamente a tirones y pues intenta responder a las cantidades intermitentes del combustible, ¿no? Ahora otra, el vehículo no arranca o se lo hace algunas o solo lo hace algunas veces, ¿no? Pues uno de los motivos para que esto suceda es cuando el vehículo puede fallar es por la bomba que no funciona correctamente y por tanto no llega el combustible directamente a los inyectores. ¿Qué pasa? Pues esto hace que los cilindros no reciban el líquido carburante directamente para generar la combustión y el arranque del motor, ¿no? Arrancar directamente. En lo que son vehículos ya con, eh, con bomba eléctrica, ¿no? Es muy probable que estén más relacionados ya con los contactos eléctricos, los cuales no generen directamente un voltaje necesario, ¿no? Y el funcionamiento intermitente ya de estas bombas también permiten, o sea, pueden ocurrir con un fallo directamente en el relé o en algún cableado también, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿no? Y bueno, ya vemos todo esto y qué prosigue y ahora sí hay estas fallas. Pues, ¿cómo prevenir estas fallas, no? Como les decía directamente, pues hay muchas fallas, ¿no? En este tipo de bombas que se puede prevenir, ¿no? Con algunas medidas de cuidado, como por ejemplo, algo que les decía, no circular con la reserva. Una medida fundamental es no circular continuamente con lo justo, ¿no? Como les decía, con el cuarto de tanque, ya que resulta perjudicial para la bomba. Esto de acuerdo con el mismo, con formas especializadas que existen que nos dicen esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se debe a que al encontrarse la bomba, al menos dentro del tanque de combustible, pues la bomba recibe su refrigeración directamente por medio de la misma gasolina y utilizar el vehículo de manera habitual, ¿no? Con poco carburante, se podría decir, ¿no? Puede llevar a
o un recalentamiento de la bomba, es decir, con poco combustible. Puede llegar a recalentarse directamente. Otra ahí mismo es que los residuos sólidos, como les decía, no almacenados en la base del depósito, obviamente, pueden pasar al circuito de alimentación y de combustible y generar las obstrucciones en los filtros, inyectores, lo que daña algunas partes mismas de la bomba, ¿no? Del sistema. Por eso siempre hay que comprobar que haya combustible en el depósito y el indicador en el tablero, ya que el indicador en el tablero nunca es tan exacto, ¿no? Así que es más como referencia el indicador en el tablero. Así que por eso es que siempre hay que tenerlo en el combustible mayor al cuarto de tanque, con esos mismos fines y por gran precaución, ¿no? El limpiar el tanque de combustible, pues si bien sabemos es inevitable, ¿no? Que en algún momento se tenga que reemplazar la bomba de gasolina como cualquier elemento de un vehículo, ya que tiene una vida útil determinada. Lo importante es cuando llegue el momento de cambiarle directamente, ¿no? Hay que limpiar también el tanque de combustible para evitar los daños en la bomba, ¿no? Y así es nueva, obviamente hay que darle el respectivo mantenimiento hasta el tanque, porque si no puede ocurrir daños. Obviamente un depósito libre, un tanque limpio, pues asegura un mejor rendimiento del motor y también un consumo eficiente del combustible mismo, ¿no? Ahora tenemos otra que también es regular la presión de trabajo, ¿no? Pues para un funcionamiento óptimo es necesario que en la rampa de inyectores hay una presión mínima, eso sí, de 2 o 3 bares, ¿no? Ya que de esta forma, a medida que se aumenta la velocidad de las revoluciones, la presión también puede aumentar progresivamente hasta alcanzar unos 4 bares, esto de acuerdo como diga cada uno de los fabricantes, ¿no? Obviamente es importante controlar eventualmente que esta presión se mantenga en los parámetros recomendados, ya que el exceso también es dañino para la bomba de gasolina, como su ausencia o una intermitencia también, ¿no? Tenemos pues ciertos pasos para verificar si la bomba de gasolina está ocasionando alguna falla, ¿no? Pues los pasos prácticamente son muy sencillos. Aquí les he puesto directamente, ¿no? Ya que son importantes, pues abrir directamente el cofre del automóvil, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues en esto, pues se gira el switch a la posición on, es decir, la de encendido. Es importante que se debe escuchar la activación del relevador de la bomba de gasolina. Si no se escucha un ruido, pues casi un hecho que la bomba no está funcionando correctamente. Para confirmar también que esté funcionando, pues hay que comprobar que si tiene presión de combustible. Es decir, hay que desconectar con cuidado la manguera que surte la gasolina al riel de inyectores, ¿no? Y ahí abrir el switch. Y hay que apuntar la manguera a un recipiente, ¿no? Obviamente para evitar tener fuertes calores cerca de la gasolina, ¿no? Y evitarse un accidente. Y de esta forma verificar que la gasolina que sale de la manguera obviamente tenga la respectiva presión, ¿no? Otra forma también de confirmar esto es que si existe la presión de gasolina. Es decir, buscar una conexión para la limpieza de inyectores, como la válvula de las llantas más o menos, ¿no? Que debe presionar con cuidado después de abrir el switch y confirmar que exista directamente la presión. Si no existe una presión de gasolina o simplemente no hay gasolina en las mangueras, hay que comprobar la alimentación de la bomba de gasolina para asegurar que la bomba es el componente que obviamente está en mal estado, ¿no? Adicionalmente a esto también se puede comprobar otros sistemas para detectar si existe alguna falla que se mezcle con la falla de combustible, ¿no? Como es la comprobación de bujías.
Pues para desechar está la opción de que las bujías se encuentran en un mal estado, pues siempre hay que probar la chispa con los cables de bujía, ¿no? O en las bobinas directamente. Eh, hay que dar marcha al motor y comprobar que exista también la chispa, ¿no? Si la chispa sin la chispa, pues hay posibilidad de que la bomba de gasolina sea la causa que no enciende el motor, ¿no? Otra, tenemos la comprobación de la cadena o banda de tiempo, ¿no? Hay que revisar la puesta a tiempo del motor y las condiciones de la banda o cadena con el fin de descartar que esta sea la causa de que no encienda directamente, ¿no? El vehículo por todas estos tipos de casos o averías de pronto, ¿no? Entonces, por eso es bueno revisar de esa manera. Aquí tenemos algunas más, como esta, por ejemplo. ¿Cómo compruebo que sea la bomba de gasolina el problema? Pues aquí como tenemos directamente. La única forma de saber si una bomba de gasolina funciona bien o tiene una falla es directamente probándolo, ¿no? Ya que en dicha prueba se requiere medir dos cosas importantes: la presión y el flujo de combustible de la bomba de gasolina. Para realizar esta prueba, pues se requiere de un medidor de presión de combustible, que es un aparato directamente, ¿no? La presión de combustible es fácil leer en el vehículo, que tiene un accesorio de servicio de presión de combustible en el riel de inyectores, pero sin embargo no es tan fácil en los motores que requieren de conexiones adicionales. Obviamente, si la presión del combustible está por debajo de las especificaciones mínimas, ¿no?, de la ficha del fabricante, puede estar ocurriendo algunas situaciones como la bomba de gasolina puede estar fallando. El filtro de combustible, como les decía, puede estar obstruido. El regulador de presión no detecta directamente, puede estar defectuoso, ¿no? La bomba de gasolina puede no estar recibiendo un voltaje suficiente, ¿no?, para funcionar a una velocidad normal. Es decir, es importante que todas estas posibilidades sean investigadas antes de reemplazar la bomba de gasolina, ¿no? ¿Y cómo? Pues ya directamente con varios elementos que se tiene, varios aparatos y obviamente directamente con un escáner, ¿no? Conectándolo directamente para que encuentre la falla. Y después de esto, diagnóstico, ¿no? Pues ahí ya se puede aplicar cualquiera de los elementos o aparatos que se tienen, ¿no?, para ir directamente a donde está existiendo el fallo. Bien, no, pues hasta aquí lo que hemos visto. Vamos a hablar del filtro de combustible. De pronto, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, ningún ingeniero. No. Listo, listo, listo. Entonces, continuemos con los temas de clase, ¿no? Bien, pues ahora vamos a hablar del filtro de combustible que de pronto alguna vez de pronto verían, por lo menos, se vería en algún momento por algún lugar, aunque botado, ¿no? Siempre se ha visto este elementito. Bueno, los que hayan tenido la oportunidad de verlo, sí, no hay problema, ¿no? Estamos para aprender y ir viendo cualquier situación, ¿no? Pues bueno, el filtro de combustible directamente es una parte importante del vehículo, ¿no? Sobre todo porque sin esta pieza o elemento el vehículo no puede caminar, llamémosle así, ¿no?, adecuadamente. De hecho, su función principal es cuidar la vida útil del motor, ¿no? El filtro de combustible, como su nombre lo dice, es un sistema de filtrado que integran tanto motores diésel como gasolina, pues para proteger el sistema de inyección contra partículas contaminantes u otros sistemas presentes en el combustible, ¿no? Tales como agua, polvo, yo que sé, otros óxido, humedad, ceras, alquitrantes y similares, ¿no? Estas sustancias no solamente impiden que se realice correctamente la combustión, sino que afectan el estado de la bomba de combustión y de los inyectores. Además que el polvo es perjudicial para los cilindros y pistones y otros componentes.
Los vehículos antiguos a carburador se encuentran ubicados directamente cerca del motor. Son de material plástico y permiten observar el flujo de combustible. Ya en automóviles más modernos, como los de inyección, ya es normal encontrar más de un filtro. Estos pueden estar ubicados directamente por debajo del automóvil o cerca del motor, ¿no? Suelen ser ya de metal y tanto en los vehículos antiguos como en los modernos son de fácil acceso para su sustitución. Todas estas sustancias que están presentes en el combustible, pues de cualquier gasolinera, puesto que los depósitos suelen acumularse de sedimentos, por lo que no importa en ciertas cosas la calidad de gasolina, ¿no? O qué tan nuevo sea el vehículo, pues esas sustancias están presentes en el combustible y pueden perjudicar directamente y gravemente al motor, ¿no? Es cierto que el combustible de las gasolineras es limpiado con aditivos, ¿no? Dependiendo y cumpliendo con la normativa, obviamente, que se rigen como es la Euro 6. Pero sin embargo, aún este combustible, como les decía, se encuentra con residuos, por eso los fabricantes de los vehículos integran este filtro de combustible en los vehículos con este fin mismo, ¿no? Para ayudar. Pero con todo, siempre hay que tener cuidado y buscar una gasolina, un combustible menos contaminado, ¿no? Dependiendo, o un diésel igualmente menos contaminado. Entonces, Le hice una pregunta, dígame. pero aquí en el Ecuador no hay así combustibles así. Bueno, siempre dice que ponen agua pues, en las Exacto, gasolineras. exacto, exacto. Ajá, a eso me voy. Por lo mismo es que es la recomendación, ¿no? Que en nuestro país no tenemos un buen combustible. Por ejemplo, a ver, mm, en octanos, en gasolina mismo, ¿cuánto tenemos en octanos si alguien sabe? Por ejemplo, en gasolinas de Ecopaís nomás, ¿cuánto está? Por los 85 octanos creo que está. En extra va a los 87 y en super a los 95 octanos. Ahora, si hablamos de diésel, los vehículos diésel se miden por cetanaje, que están más o menos entre unos 45 a 47 cetanos. Entonces, obviamente, como decía el compañero, los combustibles de nuestro país no son buenos, no son de buena calidad. Por lo tanto, es que por esas mismas condiciones es que se recomienda que no se tanque, o sea, no se deje llegar el combustible a menos del cuarto de tanque por estas situaciones mismo, ¿no? Para tener más precaución. Y como les decía, siempre tratar de buscar una, una estación de servicio mejor, ¿no? Como por ejemplo las que yo les recomendaba por experiencia propia y por cantidades exactas de combustible y todo, ¿no? Donde es mejor tanquear y colocar el combustible directamente. Pues bien, ¿no? Como seguíamos hablando del filtro de combustible, ¿no? Como les decía, es la parte importante del vehículo, ¿no? Eh, es un sistema de filtrado, ¿no? Que integra tanto motores diésel y gasolina. eh, el combustible, ¿no? Eh, como les decía, las sustancias que están presentes en el combustible pueden perjudicar gravemente al motor. Por algo está cumpliendo cierta normativa para que se desinfecten, en otras palabras, los combustibles, ¿no? Pero sin embargo, igual se encuentran residuos. Por algo, los fabricantes de los vehículos integran un filtro de combustible en los vehículos. Ahora tenemos el respectivo funcionamiento de este filtro de combustible, ¿no? Y su importancia. Pues ya en la actualidad los filtros de combustible contienen un sistema que impide el de mayor parte, ¿no? Más efectivos, llamémoslo así, los residuos que atraviesen, ¿no?
La necesidad de este filtro se debe a que los inyectores modernos cuentan con orificios ya muy pequeños por donde sale el combustible a alta presión. Esto ya significa que cualquier diminuto residuo puede obstruirse fácilmente, ¿no? Y afectar al funcionamiento del motor. El vehículo, bueno, ya cuenta con varios dispositivos para evitar que todo el circuito, el sistema de alimentación, como la bomba de combustible y los inyectores, sean afectados, ¿no? Por una suciedad directamente de que sale directamente del combustible, ¿no? Pues, pues de tal caso que el filtro de aceite y de aire, ¿no? El filtro de combustible. Pues todo esto evita que llegue una suciedad, ¿no? Directamente al motor. En esencia, ¿no? El filtro de combustible tiene un propósito similar a los motores diésel, ¿no? Como los motores de gasolina, pero sin embargo tienen ciertas diferencias importantes, ¿no? Que vamos a detallarlas acá directamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los filtros diésel, ¿no? En los motores al menos diésel son mucho más complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque primeramente los motores diésel generan más residuos que los de gasolina. ¿Por qué? Porque son más sucios. ¿Y por qué? Porque eh, eso que ya los motores diésel modernos, ¿no? Ya tienen poco espacio, llamémoslo así, entre sus piezas mecánicas, por lo cual por cualquier particular pues podrían causar daños importantes, ¿no? Las boquillas de los inyectores diésel también tienen unos orificios pequeños, ¿no? Ya pequeños, lo que esto facilita una rápida obstrucción. Y la bomba de inyección obviamente es muy vulnerable también, por lo que incluso existen partículas microscópicas, ¿no? Menores incluso a 10 micras, es decir, ya no son visibles, ¿no? Directamente. Pueden causar daños relativamente importantes, ¿no? Otra particularidad del diésel, pues, es el higroscopio. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto significa que absorbe agua, ¿no? Y el agua es un problema en cualquier tipo de los motores, ¿no? Que produce directamente óxido, corrosión, roturas, incluso en las puntas de los inyectores. Pero debido a la composición es más perjudicial en los motores diésel, ya que esa es la razón por que los filtros diésel están diseñados para impedir la mayor cantidad de agua posible, ¿no? De hecho, esta es una característica, se puede decir, que distingue el filtro de diésel con el de gasolina, porque están específicamente diseñados para eliminar la humedad, ¿no? Los filtros diésel obviamente suelen estar fabricados con fibras sintéticas, lanas naturales y resinas. ¿Por qué? Porque son más blindados, ¿no? Pueden encontrarse para motores diésel convencionales o para diésel modernos, ya con sistemas de inyección electrónica, ¿no? Como en motores de diésel, como les decía, como los sistemas que hay con sistemas Common Drive. Ahora si hablamos del filtro de gasolina, los filtros de gasolina no son tan complejos como los filtros diésel. ¿Por qué? Porque estos filtran la mayoría de las impurezas de combustible, pero no a nivel tan microscópico, ¿no? Como los diésel. ¿Por qué sucede esto? Pues porque la gasolina no tiene tanto contaminante, podríamos decir, tantos residuos como el diésel. Además que la gasolina no absorbe el agua, por lo que su proceso prácticamente de filtrado de agua es más sencillo. No es que no ayude directamente a filtrar el agua, ¿no? Puesto que también requiere cuidar el motor, porque obviamente también la humedad daña cualquier tipo de motor. El punto directo es que no necesita ser tan estricto como lo decían en los filtros diésel, ¿no? Los filtros de gasolina suelen también ser de tipo
blindado y las carcasas, en cambio, en estas pueden estar fabricadas de plástico, ¿no? También de acero y aluminio. Al igual que los diésel, los elementos filtrantes prácticamente están hechos de fibras sintéticas y resinas. Ahora, si nos preguntamos, una vez visto esto, eh, ¿dónde, dónde están ubicados este filtro? Pues ya esto ya depende del automóvil y depende mucho del automóvil y del fabricante y el modelo, ¿no? Del vehículo. Pues los filtros siempre están ubicados debajo del vehículo, dentro del tanque de combustible, es decir, en el compartimiento del motor o dentro de, bueno, en los vehículos a carburador, ¿no? Eh, ya dependiendo de modelos más antiguos, ¿no? Pueden estar ubicados en unos o más puntos también de los antes mencionados, teniendo en cuenta que existen casos donde hay más de un filtro, ¿no? Por ejemplo, en ciertos carros pesados como volquetas ya usan dos filtros así, y ya son de mayor tamaño incluso. Ahora, ¿qué sucede cuando está sucio este filtro? No, pues aquí tenemos directamente que existe una obstrucción medio completa directamente en el circuito de combustible. Perdón, baja presión de combustible en el circuito, evite que llegue una cantidad de gasolina requerida en los inyectores, obstruye los inyectores, no pulveriza la gasolina. Sin la pulverización ocasiona explosiones fuera de tiempo, ¿no? Generando otras fallas. A su vez, también pueden disminuir la potencia del motor o incluso hacer que se detenga del todo, ¿no? Para evitar fallas realmente serias. Genera contaminación directamente al ambiente, ya que la gasolina no se quema del todo, ¿no? Y es expulsada por el tubo de escape, o como se decía, por el ciclo en la fase de escape. Pero para detectar no directamente si un filtro está sucio y evitar que se obstruya del todo y se genere daños mayores, ¿no? Pues hay que tener en cuenta y tomar atención a los siguientes síntomas, como por ejemplo tenemos los olores fuertes a combustible. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando la gasolina no lleva una presión necesaria en los inyectores, es decir, no pulveriza o puede evacuarse en una forma líquida por el tubo de escape, pues generando un olor fuerte a gasolina. Mm. Consumo irregular de combustible, pues si la gasolina no se quema del todo, pues expulsada por el tubo de escape, esto aumenta el consumo de combustible de una manera notable, ¿no? La dificultad para poner el vehículo en marcha. Si hay que hacer varios intentos, ¿no? Para lograr que el motor se encienda, ¿no? Es posible que el filtro esté sucio o una vez puesto en marcha, que el funcionamiento no sea suave. Mm. Eh, Esto en cuanto a lo que sucede cuando está sucio el filtro, ¿no? Ahora, ¿cómo se cambian los filtros, no? Pues es de suma importancia que el lugar cuente con una buena ventilación y no tenga lámparas, bombillas, se puede decir que puedan generar chispa o como consecuencia un incendio, ¿no? Hay que recordar que la gasolina obviamente es muy volátil y una simple gota pues encendida puede llegar a ser fatal, ¿no? Y a causar unos daños muy graves, muy severos. Pues obviamente desconectamos el circuito eléctrico, ¿no? En el positivo de la batería, ya que un cortocircuito puede generar una chispa y volar todo a pedazos, ¿no? El proceso se lo hace teniendo un recipiente, las herramientas adecuadas, ¿no? Y el equipo de protección necesario, como guantes y lentes. Y procedemos a retirar el filtro
poniendo atención al sentido en el que esté instalado para colocar el nuevo en la misma dirección, pues. Conectamos todo del nuevo, ¿no? Y ponemos al motor en marcha. Esto puede tomar de 2 o 3 intentos mientras la bomba distribuye la gasolina por todo el circuito. Estos filtros de gasolina pues juegan un papel fundamental, ¿no? En el correcto funcionamiento del motor, por lo que es recomendable cambiarle al menos cada 60.000 kilómetros como medida general, ¿no? Aunque cada fabricante ya eh, pone directamente en la ficha, directamente para qué tiempo de uso están fabricados y son los correctos, ¿no? Y a qué tiempo se lo debe cambiar directamente, pues lo importante es garantizar una eficiencia del filtro de combustible, ¿no? Para evitar daños y fallas y haga su trabajo de una manera correcta, ¿no? Tenemos ciertas averías del filtro del combustible. Pues el filtro de combustible obviamente empieza a fallar, como les decía, cuando se obstruye con la suciedad del combustible. Obviamente estas son algunas señales, ¿cómo les digo? Son algunas señales que están obstruyendo, ¿no? Al filtro. Como por ejemplo tenemos problemas de arranque. ¿Qué sucede con esto? Puesto que si no pasa bien el combustible, el vehículo tiene problemas para arrancar o simplemente no arranca, ¿no? Un mayor consumo de combustible, pues el consumo de combustible directamente ya va a aumentar porque el motor no envía más combustible, ¿no? Para compensar, digamos, la obstrucción que es provocada por el filtro que está atascado, en otras palabras, es decir, consume más porque el filtro obstruido no deja pasar una cantidad de combustible necesario, una poca potencia. Pues, ¿qué ocurre aquí? Puesto que no ingresa una cantidad suficiente de combustible, pues no se produce una combustión eficiente y el resultado prácticamente, es decir, existe una pérdida de potencia en el motor, ya no funciona correctamente, ¿no? Y es como que el motor desmaya directamente. Ahora, yo unas ciertas palabras importantes que les puse acá al final, hasta están subrayadas después, que la mejor solución en estos casos es cambiar el filtro de combustible, es decir, reemplazar por uno nuevo, ¿no? Para que tenga su respectivo funcionamiento correcto. Bien, no, pues hemos llegado a este tiempo hasta este tema y como yo les decía, vamos a activar un foro, ¿no? Para hacer de todo este tema que hemos visto hasta aquí, para que puedan ver el correcto funcionamiento, ¿no? Cómo funciona de una manera correcta cada uno de estos componentes para tener un mayor entendimiento. ¿Estamos? Sí, me comentan por ahí las personas que están presentes. Parece que nadie está presente, solo han dejado conectada la clase. Sí, Lice. Listo. Entonces voy a habilitarles este momentito, ¿no? Voy a proceder a habilitarles. Pues bien, ¿no? Estamos hablando directamente de estas partes del sistema de alimentación. Y ahora nos toca ver, perdón, lo que corresponde a el carburador. Pues bueno, en la actualidad ya los vehículos no se utilizan a carburador, ya es por sistemas de inyección electrónica, ¿no? Bueno, eso le veremos en otro tema, el sistema de inyección, ya existe, así está programado. Pero bueno, si hablamos del carburador, como lo tenemos aquí presente en teoría, carburador es un componente esencial en lo que es el funcionamiento del motor de los vehículos, ¿no? Se trata de un dispositivo mecánico directamente que se encarga de mezclar el combustible, generalmente en nuestro caso la gasolina, ¿no? Con el aire
Alimentar directamente al motor de combustión interna, su principal función es proporcionar una mezcla adecuada de combustible y aire, ¿no? En las proporciones necesarias para garantizar un correcto funcionamiento del motor. Pues si hablamos de su funcionamiento, eh, el carburador como tal consta de varias partes principales, ¿no? Como la cubeta de combustible, el difusor, la válvula de la mariposa de los conductos de admisión, el sistema para pulverización del combustible. Eh, el proceso de funcionamiento del carburador pues, puede resumirse en los siguientes pasos, ¿no? Es decir, que a medida que el aire entra al carburador, a través de los conductos de admisión, pasa directamente por el difusor, lo cual, lo cual una sección con forma de cono, que es esta, ¿no? Acelera la velocidad del aire prácticamente. Luego, pues la válvula de mariposa, que es controlada por el acelerador que tiene el vehículo, ¿no? Regula la cantidad de aire que entra al motor. A medida que el aire pasa por el difusor, pues se crea una zona de baja presión, ¿no? Lo que provoca que el combustible almacenado en la cubeta sea succionado, ¿no? Por la corriente de aire que existe. El combustible se mezcla con aire en el difusor y forma una mezcla homogénea, ¿no? Que se dirige hacia los cilindros del motor. ¿Para qué? Pues para que exista directamente una combustión, ¿no? Pues bien, es importante destacar, ¿no? Que el carburador requiere un ajuste adecuado, pues para garantizar un equilibrio en el consumo de combustible. El rendimiento y las emisiones contaminantes también. Un ajuste, podríamos decir, incorrecto puede llevar bien a un exceso o una falta de combustible, ya que esto afecta directamente el funcionamiento del motor. Por ejemplo, tenemos eh, inconvenientes y ventajas del carburador, ¿no? Pues bien, si a lo largo, ¿no? de todo el tiempo, de los años, el carburador ha presentado ciertas desventajas, ¿no? Podemos decirlo en comparación con los sistemas de inyección de combustible ya más modernos, como la inyección electrónica. Por ejemplo, algunas desventajas cuáles son, ¿no? El mayor consumo de combustible y menor eficiencia en comparación con los sistemas de inyección de combustible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya los sistemas de inyección ya son más inteligentes, podemos decirle así, ¿no? Y ya el consumo de combustible ya es más controlado. La dificultad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales, como los cambios de altitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora ya con los sistemas actuales que contienen ya de manera electrónica los vehículos, pues ya eh, se regulariza, como yo les decía, directamente de manera inteligente el propio vehículo según las temperaturas de ambiente, que es como quien dice inteligentemente, sienten el tipo de temperatura que está y se regulan directamente y de esta forma no existen fallos, ¿no? En su funcionamiento. Mayores emisiones contaminantes, pues por estos sistemas que se tenía carburador, pues eh, no se controlaba tanto las emisiones de contaminación, tanto ahora como existen varios elementos, ¿no? Que ya controlan todas estas situaciones. E incluso los vehículos mismos ya vienen por medio de ficha de fabricante hasta cuánto es su emisión contaminante. Por algo existe el emisor de gas para controlar todas estas situaciones, ¿no? Ahora sí, hablamos de, de ventajas, pues algunas ventajas que tiene es algo principal, por ejemplo, el costo, ¿no? En comparación con los sistemas de inyección de combustible actuales ya son más costosos, más caros, ¿no? Obviamente, pero por su misma tecnología. Pero en costos era mejor el carburador.
la simplicidad en su diseño y mantenimiento, obviamente era más rápido, más ligero, llamémosle así, ¿no? Eh, Se podía también reparar fácilmente o ajustar fácilmente por personal calificado, ¿no? Para esto se lo realizaba de una manera más fácil, que ahora en los sistemas ya de inyección directamente son más complicados, se les realiza por aparatos electrónicos, todo, ¿no? Y a veces las sustituciones, los arreglos ya suelen ser más complejos y obviamente los costos también ya suben, ¿no? Entonces en estos casos había una mejor ventaja. Ahora en lo que refiere a coste o reparación del mantenimiento, ¿no? Obviamente debido a la simplicidad de su diseño y la posibilidad de reparación, el coste de mantenimiento, reparación, no tendía siempre a ser bajo o medio en comparación con los sistemas ya de inyección que son más complejos, ¿no? Obviamente los costos siempre variaban, bueno, antes también y varían en la actualidad ya dependiendo de la marca y el modelo del vehículo, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de la gravedad de la avería o el servicio que requiera, ¿no? Directamente. Bien, este tema no le vemos tan a profundidad. ¿Por qué el carburador? Porque ya no se encuentra vehículos actualmente ya carburador, ya no es muy común encontrar este tipo de vehículos. Vean, pues si hablamos de el filtro de aire, este creo que sí lo han escuchado, algunas personas incluso lo han visto. El filtro de aire, pues de un vehículo directamente es una pieza crucial para mantener el motor funcionando de una manera eficiente y limpia, ¿no? Que es algo principal y fundamental. Pues aquí, ¿por qué le he subrayado? Algo muy importante, ¿no? Porque el filtro de aire, su función principal es filtrar el aire, ¿no? Que entra al motor para eliminar polvo, partículas de suciedad, ¿no? Como por ejemplo arena, otros contaminantes que también pueden existir antes de que lleguen a la cámara de combustión, entonces se quedan aquí y no pasen y exista contaminación, ¿no? De esta manera protegen los componentes internos del motor, como por ejemplo los cilindros, los pistones, y de esta forma evitan desgaste, ¿no? Y daños prematuros, como les decía anteriormente, de cualquier tipo de elementos, ¿no? Que capaz no es el tiempo adecuado y ya tienen falla, ya nos causan molestias, ¿no? En el vehículo mismo. Y obviamente también ya es una molestia porque ya nos topa el bolsillo nuevamente. Entonces es complicado en esta parte. Por eso es bueno cambiar todo esto en los mantenimientos debido a la fecha de fabricante, que bueno, esto casi siempre se lo hace cada 5.000 kilómetros que se les hacen los vehículos. Bueno, en los actuales es cada 7.500 que se los cambia directamente por un buen funcionamiento. Tenemos los tipos de filtros de aire, pues el filtro de aire de un vehículo, ¿no? Como les decía, eh, antes de profundizar prácticamente en los tipos de filtros de aire que podemos encontrar, ¿no? Directamente en el mercado, ¿no? Debemos distinguir entre los que están diseñados directamente para el motor y los que se encargan de limpiar el habitáculo, ¿no? Bueno, un primer tipo de filtro es uno que se encarga de asegurar directamente que el corazón mecánico, podemos decirle, ¿no? Del vehículo funcione libre de cualquier tipo de impurezas. También asegura de esta manera una buena combustión y lubricación de cada uno de los elementos, piezas, ¿no? Que se experimentan, es decir, un rozamiento constante que exista, pero con una mínima tolerancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no causen daños mayores, ¿no? Sino sea esto dentro del régimen adecuado que está por medio del fabricante. El filtro del habitáculo, pues este se encarga de limpiar el aire que respiramos en el interior del vehículo, ¿no? Este filtro pues se encarga de asegurar que la cabina libre está libre de elementos externos desagradables como polvo, suciedad o polen, ¿no? Que ya este del habitáculo se le conoce como filtro de polen, de hecho, ¿no? Lo cual es especialmente importante para las personas que están dentro del vehículo, como los pasajeros, ¿no? Por ejemplo, con alergias o que incluso
se puede notar atención y capacidad para conducir un automóvil, ¿no? Que disminuye durante un fuerte impacto, por ejemplo. Existen, como aquí tenemos presente en la teoría, no existen muchos tipos de filtros en la actualidad en función de material del que estén fabricados, ¿no? Destacándose más los filtros que son de malla de acero, espuma, aceite, algodón, agua o papel, ¿no? Aunque obviamente no todos son igualmente habituales en nuestros coches. ¿Por qué? Porque, como siempre les he dicho, cada elemento, cada situación de estos, cada objeto, ¿no? que utilizamos en el vehículo, pues está fabricado netamente para cada vehículo porque tiene su respectiva función específica, para que de esta forma no exista algún tipo de daños ni cualquier situación, ¿no? Ahora acá tenemos, ¿por qué cambiar el filtro del aire? Pues, como ya les he explicado anteriormente, ¿no? Las partículas y la contaminación del ambiente pasan a través del filtro de aire directamente, por lo que conducir con un filtro en mal estado hará que toda la suciedad del ambiente pase directamente al motor. Y esto obviamente tiene consecuencias negativas, ¿no? en el vehículo. ¿Por qué? Porque el aumento de consumo de combustible es, ¿qué sucede aquí? Pues si está sucio, ¿no? Este filtro, pues no deja pasar directamente bien el aire, por lo que se tendrá que cambiar directamente, ¿no? Ya que el coche emite más contaminantes, ¿no? Obviamente es más propenso a averías cuando no se cambia directamente el filtro, cuando ya es necesario, al menos cuando ya por ficha de fabricante nos dice durante tanto tiempo hay que cambiarlo. Lo que siempre les he venido diciendo hoy día que hablamos de esos temas, los desgastes prematuros de las piezas internas, ¿no? Obviamente, si el filtro no está limpio, la mecánica del motor se desgasta, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque no funciona de una manera eficiente. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que el mantenimiento, o sea, el mantenimiento eficaz y mantener limpio, pues protege la vida del motor, ¿no? Pues como bien saben, esto no se debe tomar a la ligera, ¿no? Sino hay que tenerle mucha importancia en eso, tomarle mucha carta en el asunto. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho para la salud del vehículo, ¿no? Que se encuentre en buenas condiciones. Y todo lo que se tiene que hacer es recordar siempre la última vez que se lo cambió y determinar y con determinada la frecuencia con la que se cambia el filtro de aire del vehículo, ¿no? Por eso es que les digo que ustedes dirán, pero ¿y cómo voy a recordar tal fecha? Tal vez si es que yo anoto, me acuerdo, ¿no? Obviamente, pero para eso están los respectivos mantenimientos, como es que los vehículos se los hace cada 5.000 kilómetros. Ahora ustedes me dirán, pero profe, usted dice que nuestros combustibles, todo, a veces los aceites que ponemos no son los correctos. Obviamente, siempre se debe realizar los mantenimientos, digamos, nos dice cada 5.000 kilómetros por los aceites lubricantes, por nuestros combustibles mismo que dañan al motor para que tenga una mejor vida, una mejor eficiencia. Es bueno hacerlo, si dice cada 5.000, hacerlo a los 4.500 de mantenimiento. Y en los vehículos actuales igual, por ejemplo, les decía, no ven que es cada 7.500. Entonces, el vehículo se lo hace cada 7.000, es decir, menos 500 de lo que nos dice lo específico. ¿Por qué? Con el fin de proteger y sobrecautelar que el vehículo funcione de una manera correcta y eficiente, ¿no? Y no tener cualquier tipo de daños o algo que nos cause costos elevados, cualquier tipo de situación, ¿no? Pues bueno, con esto termino, ¿no? Si no se realiza un cambio correctamente, el tiempo correcto, pues puede provocar un funcionamiento irregular del motor, la pérdida de potencia y en última instancia daños graves, ¿no? Como les digo, sustitución de elementos ya que tengan unos costos verdaderamente elevados, algún mantenimiento recontra que elevado, ¿no? Entonces, eso es cuanto podemos ver hasta la clase del día de hoy y nos quedamos en este tema. Bien, pues creo que hemos cumplido, ¿no? Sin más que decir, pues damos por